Si has llegado hasta aquí, no ignores este momento. Necesito hablarte con toda la sinceridad que llevo dentro. No fue casualidad. Hoy, mientras oraba, sentí como un peso ardiente en el pecho, una urgencia que me hizo detener todo y venir aquí a hablarte directamente. El título de este video no es una exageración, y no estoy aquí para crear pánico. Estoy aquí porque Dios me habló claramente. Me mostró que algo más grave que el COVID-19 está por suceder en 2026 y cuando Él habla, obedezco. Antes de continuar, escribe en los comentarios desde donde me estás viendo. Quiero orar por ti y tu familia. Lo que estoy a punto de revelar no es teoría ni especulación, es preparación. Lo que Dios me mostró me hizo temblar por dentro, no por miedo, sino por responsabilidad. Hay cosas que Él pone ante nosotros que necesitan ser compartidas, y hoy sé que este mensaje es una de ellas. Respira profundamente y quédate conmigo hasta el final. Cuando cerré los ojos esa noche, no imaginé que Dios estaba a punto de rasgar el velo de lo invisible ante mí. Solo quería entender por qué esa inquietud me había acompañado durante días, por qué mi corazón parecía cargar con un peso que no provenía de preocupaciones comunes. Fue entonces, en absoluto silencio, que sentí como si el aire a mi alrededor se hubiera interrumpido. No vi luces ni estruendos. Había algo mucho más profundo, una claridad repentina que me hizo comprender que Dios me llamaba a escuchar y no a hablar. La primera frase que resonó en mi interior fue tan clara que parecía verbal al prestar atención. Esa simple instrucción cambió por completo el curso de esa oración. Fue como si Dios me estuviera colocando ante una revelación que no era solo para mí, sino para todos aquellos que aún no han comprendido lo que está por suceder en la tierra. En ese momento, una imagen irrumpió con fuerza en gente encerrada en sus casas, no por imposición del gobierno, sino por puro miedo. La visión era silenciosa, pesada, casi sofocante. Las ventanas cerradas parecían reflejar no solo la ausencia de movimiento, sino la ausencia de esperanza. El mundo entero parecía haberse detenido a escuchar algo que nunca llegó. Vi familias intentando comunicarse, pero los teléfonos no sonaban, los mensajes no llegaban, las redes se caían una tras otra. Dios me mostró regiones enteras sin electricidad, sin internet, sin transporte. No había un caos ruidoso. Había una especie de desesperación que surge cuando el miedo paraliza, incluso el instinto humano de pedir ayuda. Fue en ese momento que me di cuenta de que lo que Él me estaba mostrando iba mucho más allá de un virus. Era un colapso emocional, espiritual y social que se extendía como una sombra. Mientras observaba esa escena, un dolor me oprimió el pecho. La sensación era tan real que tuve que abrir los ojos un momento para respirar. Pero la visión continuó, firme, como si Dios me sostuviera el rostro y dirigiera mi mirada hacia lo esencial. Me mostró gente rebuscando en alacenas vacías, familias intentando administrar la poca comida que les quedaba, camiones parados, porque nadie se atrevía a salir a trabajar. No era solo falta de recursos, sino falta de valentía, de dirección, de apoyo. El silencio de esa visión dolió más que los gritos y las sirenas. Las calles estaban desiertas, y cada puerta cerrada parecía anunciar la fragilidad de la humanidad cuando pierde sus estructuras básicas. Ahí comprendí que Dios no intentaba infundir miedo, sino mostrar dónde se afianza la vulnerabilidad humana cuando falta preparación espiritual. En ese momento, la voz de Dios se hizo escuchar dentro de mi espíritu con una claridad imposible de ignorar. Este es el plan del enemigo. Esas palabras resonaron en mi interior como un trueno silencioso. No era una advertencia para entrar en pánico, sino para despertar. Me hizo comprender que la intención no era solo destruir el cuerpo, sino paralizar la fe, quebrantar el coraje y aislar los corazones. Y mientras intentaba comprender todo eso, Dios añadió: les muestro esto, para que puedan orar y preparar a otros. En el poder de esa frase me transformó. Comprendí que la visión no era el final, sino el comienzo de una responsabilidad. Dios estaba revelando la estrategia de la oscuridad antes de que llegara, para que su pueblo no fuera tomado desprevenido. Allí comprendí que la preparación espiritual no es opcional, es el escudo que impide que el miedo domine el alma. Entonces el enfoque cambió, y esta vez Dios me mostró algo que me conmovió profundamente en familias, intentando comunicarse con parientes lejanos, pero solo se enfrentaban a pantallas oscuras, señales inexistentes e intentos frustrados. Era como si la humanidad estuviera atrapada en sí misma,
impidiéndole incluso llorar juntos. El aislamiento no era solo físico, sino emocional. Y en ese momento, Dios infundió en mí una comprensión: el enemigo no teme atacar las estructuras materiales, teme cuando contraatacamos espiritualmente. Fue allí donde comprendí el verdadero propósito de esa revelación. No se trataba del virus en sí, sino del impacto espiritual que traería consigo. Dios me estaba mostrando que cuando el miedo domina, las conexiones se rompen, pero cuando la fe despierta, incluso los entornos silenciosos comienzan a respirar esperanza. Cuando la visión finalmente comenzó a desentrañar, temblaba por dentro. No era pánico, era la certeza de que no podía guardármelo para mí. Dios había revelado algo que sí se ignoraba. Costaría muy caro a muchos. Dejó claro que el escenario no era definitivo, que nada estaba sellado, que todo podía transformarse mediante la oración y la vigilancia espiritual. La responsabilidad ardía en mí como fuego. Comprendí que necesitaba advertir, preparar y fortalecer a quienes estuvieran dispuestos a escuchar. La COVID le enseñó al mundo sobre la fragilidad física. Lo que Dios me mostró sobre el 2026 me enseña sobre la fragilidad espiritual. Y allí, de rodillas, le prometí a Dios que hablaría, que cumpliría lo que Él había dado a mi espíritu. Porque cuando Dios revela, lo hace para conquistar, no para atemorizar. En los días posteriores a la visión, mi corazón parecía vivir en un territorio entre el silencio y la urgencia. Me despertaba pensando en las escenas que Dios me había mostrado, y me dormía intentando comprender la profundidad espiritual de todo. No era un recuerdo cualquiera, era como si cada detalle estuviera grabado a fuego en mi memoria. Intenté convencerme de que tal vez había exagerado, de que tal vez era solo una impresión emocional, pero cada intento de ignorarlo solo intensificaba el sentimiento. Era como si el Espíritu Santo mismo me atrajera, repitiendo en mi interior: lo mostré para que no lo ignoraras. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era ansiedad ni miedo, sino un llamado a comprender que esto no era solo una advertencia física, sino espiritual. Mientras oraba, Dios comenzó a revelarme algo que al principio no había percibido por cine. El enemigo no solo atacaba el cuerpo humano, sino también su estructura emocional. Recuperé la visión, pero esta vez no con imágenes de calles vacías, ni estanterías vacías. Dios me mostró el estado emocional de la gente. Vi a hombres que siempre habían sido fuertes, mirando al vacío, como buscando una respuesta que no llegaba. Vi a mujeres que sostenían sus hogares, sentadas en el suelo, conteniendo lágrimas que parecían no caer nunca. Vi a jóvenes que antes tenían confianza, temblando ante la idea de perder el control. La pandemia anterior había sacudido el cuerpo físico. Esta próxima, según me mostró Dios, amenazaría el corazón. Y Él me hizo comprender que cuando el corazón es golpeado, la fe corre el riesgo de desmoronarse. En esta visión más amplia, Dios me mostró que este período estaría marcado por una batalla que se libraría en la mente de las personas. No sería solo el miedo a enfermarse, sino el miedo a sentir que el mundo había perdido toda forma de estabilidad. Las conexiones se romperían no solo por el colapso de los sistemas, sino también por el colapso emocional. Vi a personas intentando mantener sus rutinas, pero sin fuerzas. Vi hogares que antes eran ruidosos y llenos de vida, volverse silenciosos, no por falta de movimiento, sino por falta de alegría. Dios me mostró todo esto, no para que sintiera lástima por el mundo, sino para que comprendiera la dimensión espiritual de la crisis que se avecinaba. Dejó claro que el enemigo usaría el sentimiento de abandono como su principal arma, intentando transformar el miedo en desesperanza. Fue entonces, en medio de esa intensa revelación emocional, que Dios me mostró un movimiento que me conmovió profundamente en personas orando en sus hogares. Algunos solos, otros con sus familias, otros conectados virtualmente mientras aún era posible. No había organización, evento, ni liderazgo humano en ese momento. Fue algo espontáneo, nacido del dolor mismo y de la necesidad de sentir a Dios cerca. Vi a padres imponiendo las manos sobre sus hijos, a esposas orando por sus esposos, a jóvenes que nunca antes habían orado, susurrando palabras que apenas podían expresar. Fue como si, justo cuando el enemigo intentaba sembrar el miedo, Dios reavivara una llama espiritual en lugares donde la fe se había extinguido. Esta escena comenzó a cambiar mi perspectiva. Dios me hizo comprender que, aunque el escenario físico era aterrador, Él estaba creando una contracorriente espiritual aún más fuerte.
Me mostró a personas sanándose en sus propios hogares, sin técnica, sin formalismos, solo con fe genuina. Vi familias presenciando milagros silenciosos. Vi vecinos ayudándose mutuamente sin esperar nada a cambio. Vi la esperanza surgir donde el miedo intentaba afianzarse. Dios me mostró que su unción no desaparecería durante el periodo más oscuro. Al contrario, se extendería con mayor intensidad. Lo que el enemigo planeaba destruir, Dios lo usaría para reconstruir. Cuando terminó esa parte de la visión, me senté en absoluto silencio. No era un silencio vacío, sino un silencio lleno de significado. Dios estaba dejando claro que la crisis venidera no solo sería física, sino también espiritual, y estaba preparando un despertar que comenzaría en los hogares, no en los templos. Esta comprensión me dio una paz que no esperaba sentir. Dios me mostró el problema, pero también me presentó el contraataque. Reveló la sombra, pero mostró que la luz vendría con mayor fuerza. En ese momento, comprendí que mi misión no era solo advertir, sino despertar la esperanza. Dios no anunciaba destrucción. Llamaba a su pueblo a permanecer firme, vigilante y espiritualmente preparado. Cuando volví a orar buscando aún más claridad, Dios amplió mi visión a algo que no estaba preparada para ver. Me mostró no solo las reacciones de la gente, sino también el origen espiritual de la crisis. Sentí que observaba entre bastidores una batalla invisible, una lucha que no se libraba en hospitales ni en calles silenciosas, sino en los reinos celestiales. Dios me reveló que el enemigo buscaría usar este periodo de colapso emocional global para sembrar profundas raíces de desánimo, desorientación y distanciamiento espiritual. Me hizo comprender que este ataque tenía un objetivo claro, al hacer que la gente perdiera la esperanza, incluso antes de enfrentar los desafíos físicos. Fue en ese momento que comprendí que la verdadera guerra no sería contra el virus, sino contra la parálisis espiritual que intentaría acompañar a esta nueva crisis. La visión entonces se transformó en algo aún más profundo. Dios me mostró personas que, aún esforzándose por mantenerse firmes, sentían el peso del silencio circundante. Vi hombres orando sin poder terminar sus oraciones, mujeres intentando mantener sus hogares en orden mientras luchaban internamente por no desmoronarse, jóvenes aferrados a sus Biblias pero incapaces de abrirlas. Y mientras observaba todo esto, Dios me habló al corazón con amor y convicción. El enemigo intentará quebrantar la voluntad, no solo el cuerpo. Esa frase se me quedó grabada. Comprendí que la crisis de 2026, como Dios reveló, sería un periodo en el que el enemigo buscaría atacar la identidad espiritual de las personas, haciéndoles creer que estaban solas, abandonadas o incapaces. Pero fue precisamente en ese momento que Dios me mostró la respuesta. Vi a personas arrodilladas en sus habitaciones, luchando contra pensamientos desalentadores, y entonces vi algo extraordinario, con una fuerza sutil, casi invisible, entrando en sus hogares. No fue una visión cinematográfica, sino una impresión espiritual, como si Dios estuviera allí, levantando la cabeza de cada persona que se sentía débil. Vi a personas encontrando la fuerza para decir Señor, ayúdame, y con esa simple petición, comenzó una transformación. Dios me mostró que incluso cuando la humanidad era emocionalmente débil, Él levantaría personas con resiliencia espiritual que no provenía del esfuerzo humano, sino de su presencia. Dios también me reveló que muchos que se consideraban espiritualmente pequeños se convertirían en líderes inesperados durante este periodo. No líderes del púlpito, sino líderes de hogares, líderes de fe silenciosa, líderes de compasión. Vi a personas abrir sus puertas solo para ofrecer un plato de comida, una oración, una palabra de esperanza. Vi a vecinos que apenas se saludaban antes de convertirse en apoyo emocional mutuo. Vi a familias reconstruyendo vínculos, no por necesidad sino por intervención divina. Fue como si Dios dijera, levantaré un pueblo fuerte, donde el mundo solo verá debilidad. Esa parte de la visión me llenó de esperanza. Luego, Dios me mostró algo que describió como un despertar forzado, no impuesto por el miedo, sino provocado por la ausencia de control humano. En la visión, vi a personas darse cuenta de que no podían confiar únicamente en los gobiernos, los sistemas, ni la tecnología, porque todo eso estaba fallando. Y fue entonces cuando muchos volvieron a buscar a Dios con una sinceridad pocas veces vista en años anteriores. Vi a personas que habían abandonado su fe,
Hacía tiempo regresar a la oración. Vi hogares donde nunca se había mencionado el nombre de Dios convertirse en lugares de súplica. Fue un regreso no motivado por el pánico, sino por la revelación de que Dios era el único fundamento que permanecía firme. Cuando la visión se desvaneció, una profunda comprensión se apoderó de mí. La crisis no era el final, sino el comienzo de un gran mover de Dios. Él me mostró que donde el enemigo veía desesperación, Él veía oportunidad de restauración. La pandemia de 2026 no solo sería un ataque, sino también una división espiritual, separando a quienes se mantendrían firmes de quienes serían resucitados por la misericordia divina. Comprendí que Dios estaba preparando a su pueblo, no solo para sobrevivir, sino para brillar en medio de la oscuridad. Cuando abrí los ojos, sentí una convicción tan fuerte que apenas pude contener las lágrimas. Dios estaba diciendo: prepárenlos, el despertar vendrá a través del fuego. En los días siguientes, seguí buscando comprender por qué Dios me había mostrado tanta intensidad espiritual en relación con algo que, a primera vista, parecía una simple pandemia. Y mientras oraba, comprendí algo esencial: habría un colapso, no solo en los sistemas mundiales, sino también en los sistemas emocionales de las personas. Dios me recordó cómo durante la COVID-19, muchos se sintieron perdidos, asustados y desconectados. Pero ahora me mostraba algo aún más profundo, un intento del enemigo de usar el sentimiento de aislamiento para destruir la estabilidad emocional de las familias. Vi a madres intentando mantener una rutina para sus hijos, pero sin fuerzas. Vi a padres cargando con el peso de no tener respuestas. Vi una humanidad emocionalmente agotada. Sin embargo, Dios me mostró algo esencial. Incluso cuando el mundo estaba emocionalmente agotado, Él suscitaba una resiliencia que no surge de las circunstancias, sino de su presencia. Vi a personas que, en medio del agotamiento extremo, encontraban la energía para orar, aunque solo fuera por unos segundos. Vi manos temblorosas alzadas al cielo como diciendo: no tengo fuerzas, pero tengo fe. Esta imagen me conmovió profundamente, porque Dios mostraba que el enemigo intentaría paralizarnos, pero Él traería nuevas fuerzas a su pueblo, una fuerza que no provendría de libros ni de motivaciones externas, sino de algo interno, la presencia del Espíritu Santo reconstruyendo el equilibrio emocional de quienes se sentían casi abandonados. Mientras Dios me mostraba este frágil panorama emocional, también me hizo ver que, a diferencia de la pandemia anterior, esta nueva crisis revelaría los verdaderos cimientos espirituales de las personas. Vi hogares donde la fe siempre había existido, floreciendo en medio del caos, no porque fueran perfectos, sino porque tenían raíces. Y vi a personas que nunca habían orado comenzar a buscar a Dios intensamente, como si algo en su interior hubiera despertado. Dios me mostró que este tiempo de crisis sería un tiempo de revelación, donde Él levantaría hombres y mujeres comunes con autoridad espiritual para orar por sus hogares, imponer las manos sobre sus hijos y declarar sanidad y restauración. La visión se expandió, y Dios me mostró algo profundamente simbólico: hogares iluminados en medio de la oscuridad espiritual, no iluminados por la electricidad, sino por la fe. Vi pequeñas luces aparecer en cada barrio, casas donde se ofrecía oración, familias reunidas, gente clamando en silencio, y estas luces crecieron, se unieron y formaron algo así como un mapa espiritual que mostraba que, incluso cuando todo parecía perdido, Dios aún tenía un pueblo que oraba. Fue entonces cuando Dios me dijo: la oscuridad tiene límites, pero la luz no. Esa frase se quedó conmigo como un sello espiritual. Mientras observaba cómo se extendían estas luces espirituales, Dios me mostró que el enemigo intentaría aprovechar este periodo de aislamiento emocional para generar un sentimiento colectivo de frustración. Vi a personas diciéndose a sí mismas: no aguanto más, no sé qué hacer, estoy demasiado cansado. Y al mismo tiempo, Dios mostró que muchos de estos sentimientos se transformarían en oración. Vi lágrimas que, a los ojos humanos, parecían debilidad, pero a los ojos espirituales eran semillas de victoria. Dios me hizo comprender que este período revelaría no solo la fragilidad humana, sino la fortaleza que Él mismo sembró en cada corazón que lo buscaba con sinceridad. Al terminar esa etapa de la visión, comprendí que Dios no solo estaba revelando lo que vendría, sino que también estaba preparando los corazones de quienes estuvieran dispuestos a escuchar.
estaba mostrando que detrás de cada miedo habría una oportunidad para encontrar fuerza. Detrás de cada silencio, una oportunidad para escuchar su voz con más claridad. Detrás de cada puerta cerrada, una puerta espiritual que se abría. Esta revelación me brindó una comprensión profunda. Dios no abandona a sus hijos en momentos de dolor, y no permitirá que la oscuridad gobierne los corazones de quienes confían en Él. La crisis sería grande, pero la manifestación de la presencia de Dios sería aún mayor. Después de todo lo que Dios me había mostrado sobre el colapso emocional y espiritual, comenzó a revelar otro aspecto crucial de esta crisis que se avecinaba en el mundo: el colapso de las estructuras que sustentan la comunicación. En la visión, vi computadoras apagándose solas, teléfonos sin señal, antenas apagadas, centros de comunicación abandonados, porque la gente tenía miedo de salir de sus casas. No era solo la tecnología la que fallaba, sino la humanidad desconectada. Los mensajes no llegaban, las llamadas no se conectaban, y la sensación era de impotencia. Dios me hizo comprender que el enemigo intentaría usar esta falta de comunicación para intensificar el sentimiento de abandono, creando una barrera entre familias, amigos y comunidades. Sin embargo, en medio de este escenario de ruptura, Dios me mostró que surgiría otro tipo de comunicación, la comunicación espiritual. Vi a personas que nunca antes habían buscado a Dios, hablándole en silencio entre lágrimas, con gestos sencillos. Vi familias unidas, no por conexiones digitales, sino por conexión espiritual. Dios me mostró oraciones ofrecidas simultáneamente en diferentes partes del mundo, como si un hilo invisible uniera a todos los que clamaban. Era una red espiritual formada no por la tecnología sino por la fe, y Dios susurró a mi espíritu: cuando el mundo está en silencio, yo hablo más fuerte. En los momentos en que buscaba mayor comprensión, Dios comenzó a mostrarme el profundo impacto que esta crisis tendría en la fe de las personas. Me hizo ver que muchos, ante el silencio de un mundo paralizado, podrían sentir que Dios también guardaba silencio. Pero esta impresión era solo parte de la estrategia del enemigo, que intentaba alejar los corazones de la verdad. La visión mostró a personas cuestionando, no porque no creyeran, sino por agotamiento emocional. Vi hombres mirando al techo en medio de la noche, incapaces de dormir, preguntándole a Dios si aún estaba allí. Vi mujeres aferradas a sus Biblias, sin energía para abrirlas. Dios me mostró que el enemigo intentaría usar este cansancio para debilitar la fe. Entonces Dios me reveló algo sumamente reconfortante: incluso cuando el corazón humano flaquea, su presencia no flaquea. Vi escenas de personas sin palabras, apenas respirando profundamente ante su propia fragilidad, y aún así, Dios estaba allí, sosteniéndolas. Era como si dijera: no necesito tu fuerza para actuar, solo necesito que te quedes. Esta revelación brindó una profunda comprensión del tipo de fe que florecería durante este periodo. Una fe cimentada no en sentimientos, sino en convicciones espirituales. La visión mostró una madurez que solo surge en tiempos difíciles. A medida que esta claridad espiritual se profundizaba, Dios me mostró que muchos líderes surgirían inesperadamente, no aquellos conocidos por sus grandes discursos, sino personas sencillas que, ante el caos, se convertirían en pilares de apoyo para sus comunidades. Vi adolescentes orando por los ancianos, vi a vecinos llevándose comida, vi a personas convirtiéndose en instrumentos de paz. Dios dejó claro que este sería un momento en el que revelaría dones ocultos, dons de sanidad, dones de consuelo, dones de sabiduría. Era como si cada persona asumiera un rol en medio de la batalla espiritual. La visión entonces se tornó en algo aún más profundo. Dios me mostró cuán crucial sería la fe para mantener el equilibrio emocional de las familias. Vi hogares donde la oración se convertiría en el único punto de estabilidad. Vi hogares donde padres e hijos se reunían para clamar juntos. Vi parejas tomadas de la mano pidiendo guía. Dios me mostró que la restauración emocional vendría primero, a través de la restauración espiritual. Fue como si dijera: si me buscan, encontrarán salud en sus almas, y eso sostendrá todo lo demás. Con esta revelación, Dios me hizo comprender que la crisis también sería una oportunidad para que muchos redescubrieran su identidad espiritual. Vi a personas que se habían alejado durante años regresar a la oración. Vi a jóvenes que nunca habían hablado con Dios abrir sus corazones por primera vez. Dios me mostró que este periodo de fragilidad emocional
despertaría un profundo retorno al propósito. Y en medio de esta revelación, le habló a mi espíritu: usaré el dolor para restaurar lo perdido. Esa frase resonó dentro de mí con una fuerza que nunca antes había sentido. Al terminar de orar, me di cuenta de que Dios estaba trazando una clara línea entre el ataque y el propósito. La crisis llegaría, sí, pero no vendría sola. Con ella vendría un gran despertar espiritual y emocional. Dios me reveló que ya estaba preparando corazones, fortaleciendo mentes y despertando dones que serían fundamentales durante este periodo. Comprendí entonces que mi misión era advertir, pero también animar, no solo alertar sobre lo que se avecinaba, sino fortalecer a quienes lo afrontarían con la frente en alto. Dios estaba diciendo que su pueblo no sería derrotado, sino que sería refinado. Tras comprender la dimensión emocional y espiritual de la crisis, Dios comenzó a revelarme algo aún más profundo: el papel de la autoridad espiritual en medio del caos. La visión mostró que muchas personas buscarían respuestas por todas partes: noticias, redes sociales, teorías, pero ninguna les daría paz. Dios me hizo sentir que el mundo estaría lleno de información, pero vacío de dirección. Y fue entonces cuando me mostró a personas comunes, como tú y yo, convirtiéndose en instrumentos de discernimiento espiritual. Vi a personas imponiendo las manos sobre sus familiares, orando con valentía, incluso sin comprender del todo lo que hacían. Dios mostró que la autoridad espiritual brotaría de los hogares. Esta autoridad no era el resultado del conocimiento teológico, sino de la intimidad con Dios. Vi a personas que nunca habían dirigido una oración convertirse en líderes espirituales en sus calles. Vi a vecinos llamando a otros vecinos a orar desde sus ventanas. Vi a niños imponiendo las manos a sus padres con fe pura y milagros ocurriendo. Dios me dijo: a mi espíritu se multiplicará en cada hogar que me busque. En esa frase era una promesa. La crisis no extinguiría la fe, la multiplicaría. La visión se centró entonces en los enfermos. Dios me mostró a personas que se recuperaban inesperadamente, como si una fuerza invisible fortaleciera sus cuerpos. No eran grandes sanidades ante multitudes, eran milagros silenciosos, en habitaciones sencillas, realizados por manos temblorosas, pero llenas de fe. Dios me mostró que muchos testimonios surgirían de este periodo. Testimonios no de miedo, sino de restauración. Testimonios que fortalecerían hogares enteros durante generaciones. Mientras observaba, Dios me mostró que este periodo de crisis también sería un periodo de revelación espiritual. Vi a personas despertarse en medio de la noche con la fuerte necesidad de orar. Vi a hombres que jamás habían derramado una lágrima llorando en la presencia de Dios. Vi a mujeres recibir guías sobre cómo cuidar de sus familias. Dios mostró que el Espíritu Santo hablaría con claridad durante este periodo, porque muchos finalmente tendrían el corazón abierto. En la visión, Dios también me mostró que sería un tiempo para reconstruir relaciones. Vi a familias que antes estaban emocionalmente distantes acercarse por necesidad, pero permaneciendo unidas por un propósito. Vi amistades restauradas, vi a personas pidiéndose perdón. Dios me mostraba que, en medio de la crisis, Él obraría sanidades que no tenían nada que ver con el virus, sino con corazones. Estaba sanando recuerdos, sanando sentimientos, sanando vínculos. Cuando la visión finalmente se disipó, sentí una claridad tan grande que necesité sentarme para absorberla por completo. Dios estaba mostrando que, aunque el mundo entraba en un periodo de gran incertidumbre, Él levantaría una generación espiritualmente fortalecida. Una generación que no dependería solo de los templos, sino que llevaría la presencia de Dios a sus propios hogares. Y allí comprendí que la verdadera preparación no sería física, sino espiritual, y que Dios estaba llamando a su pueblo a una madurez que vendría a través del fuego. Cuando volví a orar buscando más detalles, Dios me mostró un aspecto de la crisis que aún no entendía en el ataque a la esperanza. La visión mostraba a personas emocionalmente agotadas, creyendo que nada volvería a ser igual. Vi miradas vacías, palabras susurradas de desánimo, personas sintiéndose aplastadas por algo que no podían explicar. Y en ese momento, Dios me dijo: el enemigo intentará destruir la esperanza, porque es la última llama que mantiene viva la fe. Esa frase me impactó profundamente. Comprendí que el mayor campo de batalla no sería el cuerpo ni el entorno externo, sino la mente. Fue entonces cuando Dios me mostró cómo restauraría esa esperanza. Vi a personas escuchando la voz de Dios a través de pequeñas señales,
una palabra en la Biblia, una canción, un sueño, un gesto inesperado de alguien. Vi lágrimas convertirse en fuerza. Vi corazones que casi se daban por vencidos, siendo elevados por la presencia del Espíritu Santo. Dios me dijo, yo restauraré la esperanza a través de mi voz. Esto significaba que Él hablaría directamente a los corazones, no solo a través de pastores o líderes, sino a través de la intimidad individual. La visión entonces cambió para revelar algo aún más reconfortante. Dios me mostró hogares enteros, transformándose en pequeños altares. Vi familias reservando momentos del día para orar juntos. Vi padres leyendo la Biblia con sus hijos. Vi jóvenes buscando sinceramente respuestas espirituales. Vi un avivamiento doméstico, extendiéndose silenciosamente por todo el mundo. Dios me estaba mostrando que incluso cuando las iglesias estuvieran vacías por un tiempo, la fe no desaparecería, sino que se multiplicaría en los hogares. Entonces, Dios me mostró algo asombroso. Muchos que nunca se habían acercado a Él, comenzarían a buscarlo intensamente. Personas que se consideraban escépticas, frías, distantes, serían tocadas por el miedo, sí, pero aún más por la gracia. Vi a hombres endurecidos quebrantándose por dentro. Vi a mujeres sintiendo una paz que nunca antes habían sentido. Vi a jóvenes abandonando vicios y distracciones, porque finalmente comprenderían que solo Dios da sentido a la existencia humana. La visión continuó, y Dios me mostró que este período también sería un tiempo de profundas revelaciones. Él revelaría lo oculto, desenmascararía mentiras y abriría los ojos. Vi a personas darse cuenta de que estaban poniendo sus esperanzas en cosas frágiles y efímeras. Vi corazones redirigiéndose. Dios mío, estoy reajustando las prioridades de mi pueblo. Fue como si cada individuo fuera llamado de regreso a su propósito, a su esencia, a su verdad. Después de todo lo que Dios me había mostrado, lo emocional, lo espiritual, el colapso, la restauración, pregunté en oración, Señor, ¿qué sostendrá verdaderamente a tu pueblo en este tiempo? Fue entonces cuando me mostró la parte final de la visión a la preparación espiritual como fundamento inquebrantable. Vi a personas tomar sus Biblias con una sed que nunca antes habían tenido. Vi a jóvenes leyendo la palabra por primera vez con lágrimas en los ojos. Vi a adultos encontrando las respuestas que habían buscado durante años. Dios me mostró que este período despertaría un hambre espiritual que el mundo moderno había perdido. La crisis no destruiría la fe, revelaría a quienes estaban verdaderamente, firmemente establecidos en la roca. La visión entonces se tornó en algo aún más profundo. Dios me mostró que muchos tendrían experiencias personales con Él durante este período. No experiencias teóricas, sino encuentros reales y transformadores. Vi a personas siendo tocadas por Dios mientras estaban solas en sus habitaciones. Vi a otros siendo consolados con tanta claridad que no se podía negar la presencia divina. Dios me dijo, me revelaré a aquellos que me buscan. Esa promesa resonó en mí como un trueno espiritual. Era como si Dios dijera que, incluso ante el caos, se volvería aún más accesible, aún más presente, aún más íntimo. Pero Dios también me mostró algo que me sirvió de advertencia. A muchos se verían tentados a rendirse a mitad del camino. Vi a gente desanimada por la espera, la incertidumbre, el dolor. Vi corazones frágiles que casi abandonaban su fe. Pero Dios habló con firmeza a mi espíritu. Diles que no se rindan. Diles que estoy cerca. La visión mostró que Dios sostendría a toda persona que persistiera en mantenerse firme, incluso con el corazón desfallecido. Me hizo comprender que la perseverancia no solo sería una virtud, sino un arma espiritual esencial. Entonces Dios me mostró el final de la visión, un gran despertar espiritual surgiendo tras el período de oscuridad. Vi a la gente regresar a los templos con corazones completamente transformados. Vi hogares que una vez fueron destruidos, siendo reconstruidos por la fe. Vi testimonios surgiendo por todas partes, mostrando que Dios había sostenido a su pueblo. Vi familias restauradas, amistades sanadas, vidas renovadas. Dios me mostró que el enemigo intentaría causar destrucción, pero Él, Dios, usaría este tiempo para levantar una generación fuerte, madura y preparada, llena de su presencia. Cuando la visión se disipó por completo, me senté durante largos minutos respirando tranquilamente. No sentía miedo, sino una misión.
Sabía que no podía guardarme nada de esto. Dios no revela cosas para asustar, sino para prepararnos. Muestra el plan del enemigo para que podamos orar antes de que suceda. Advierte para que su pueblo se mantenga firme y fortalece para que nadie enfrente nada solo. Comprendí que mi responsabilidad era compartir todo exactamente como Él me lo había mostrado con fidelidad, seriedad y amor, porque Dios no abandona a sus hijos. Terminé esa oración con lágrimas en los ojos, pero con una firme certeza en mi interior. Dios ya está en el futuro. Ya está en el año 2026. Ya está ahí antes de que llegues. No se sorprende, no pierde el control, no retrocede. Prepara, sostiene, protege. Y por eso me dio esta visión, para que no camines a ciegas, para que no vivas con miedo. Para que sepas que, incluso cuando el mundo tiembla, Dios permanece firme. Y si estás en Él, tú también permanecerás firme. El mensaje final fue sencillo y contundente. Prepárate, pero no temas, Vela, pero confía. Yo estoy contigo. Ansí este mensaje te conmovió. No esperes más, escríbelo en los comentarios, porque voy a orar específicamente por tu vida y tu familia. Comparte este video con alguien que ames. Podría ser la respuesta a la oración de alguien hoy. No te vayas sin dejar tu nombre, porque cada comentario será presentado ante Dios. Y antes de irte recuerda, esto: mantente firme, vigilante, permanece en Cristo. El despertar ya ha comenzado, y tú eres parte de Él.